Ya, compañero, usted empieza, Celso. Ya. Bueno, mi nombre es Celso Calfullán, mapuche, militante del Comité por una Internacional de Trabajadores, CIT. Bueno, soy un activista mapuche de toda la vida, un luchador, un ex preso político, y bueno, militante de la izquierda, digamos, un militante socialista revolucionario. Yo lo dejaría hasta ahí. Muy bien. Señor Guzmán. Yo soy Patricio Guzmán, soy militante de Socialismo Revolucionario, que es un colectivo que aquí está afiliado al Comité por una Internacional de Trabajadores. Estoy en varios colectivos y grupos sociales o políticos sociales. También fui preso político, entonces estoy en la Mesa Nacional del Comando Unitario de Expresos Políticos, por ejemplo. Pero bueno, lo dejaría hasta por ahí. Yo soy Hugo Rodríguez, militante también de Socialismo Revolucionario, antiguo militante del Partido Socialista de Chile cuando el partido todavía se mantenía como un partido marxista, y hoy día milito en el Socialismo Revolucionario. Bueno, yo soy Lorena Lavecchia, representante ahora de los trabajadores de la Banca Oficial de Uruguay, que son 5 bancos: es el Banco Central, el Banco de Seguros, el Banco República, el Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda, que tiene una finalidad parecida al Banco Hipotecario, pero en realidad trabaja con los fideicomisos del Banco Hipotecario y más con el Ministerio de Vivienda. Debería estar enfocado hacia una vivienda de tipo más social que el Banco Hipotecario, que tiene un rol más comercial. Y la dejaría por ahí. La compañera es la presidenta del sector financiero oficial, digamos, para definirlo de alguna manera. Yo soy Héctor Napoli, soy un militante social, estuve también detenido muchos años en el exilio, y como militante social estoy vinculado por amistad y apoyando todo el movimiento de protesta de los compañeros. Digan ustedes lo que quieren saber, y nosotros con todo gusto les podemos responder sobre la coyuntura política que está viviendo Uruguay hoy, o sobre el proceso que estamos viviendo en estos momentos, que creo yo que es muy interesante y que viene de un trabajo que están haciendo los compañeros desde hace por lo menos 4 o 5 años, que es esa gotita de arena de un sindicalismo alternativo a la burocracia sindical, de un sindicalismo independiente reclamando y ejerciendo la independencia de clase, y que empieza a dar de a poquito sus resultados. Uruguay es un país muy pequeño, Uruguay somos 3,5 millones de habitantes, pero en realidad, como siempre digo yo, que tengo una audición todos los jueves, digo, somos un barrio de Porto Alegre o un barrio de Gran Buenos Aires, porque ni siquiera llegamos a vivir 3 millones de habitantes. Es el refugio de los grandes capitales latinoamericanos y de cualquier tipo de especulador que se reposa sus grandes fortunas en Uruguay, en los bancos uruguayos, porque saben que están garantizados, y de aquí después especulan, y bueno, somos un país gobernado durante 15 años por el social progresismo, que realmente no engañó a nadie, y engañó a todo el mundo. El señor Tabaré Vázquez, cuando ganó, en su primer discurso, dijo, fue muy claro desde el primer momento, dijo, yo soy social liberal, yo soy un liberal con ojo en lo social. Después salió de ahí, de ese discurso, fue a Casa de Gobierno y hizo otro discurso, y dijo, uruguayos festejen, festejen. Lo que no entendieron los uruguayos, la gran mayoría, era que les estaba diciendo uruguayos, duerman, duerman. Y cuando el Uruguay se está despertando, que es ahora, se despierta con un país con el 45% de las tierras productivas vendidas a las corporaciones, las multinacionales. Se despierta no solamente responsabilidad del doctor Vázquez, porque realmente tenemos que decir que el señor José Mujica Cordano, líder político del MLN,
cuando fue presidente, fue el que vendió las tierras, no la gran cantidad de tierras, y las que llamó a las corporaciones, como UPM, como Stora Enso, y hemos escrito páginas diciendo que eran de izquierda, hemos escrito páginas penosas para todo el continente latinoamericano, como fue el problema con la Argentina y con Stora Enso, donde el doctor Tabaré Vázquez, como presidente de la República, ordenó al ejército uruguayo rodear UPM para defenderla y le pidió apoyo en el caso de una guerra, nada menos nada más que a Bush, que lo brindó, por supuesto, de manera inmediata. Todo esto no se sabía, esto es una confesión que hizo el propio Tabaré Vázquez en un colegio privado, con sus alumnos hablando, y fue grabado, diciendo que él había pedido el apoyo de Estados Unidos, cobertura militar de Estados Unidos para pelear contra la Argentina. La izquierda reformista de este país, entre otras cosas, es una de las grandes vergüenzas que tenemos los orientales, conscientes, y el juego que después hizo el señor Mujica Cordano en todos los foros internacionales, que se alineó siempre, 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 no hay una vez, a través de un ministro de Trabajo, de Relaciones Exteriores, que hoy es el doctor Almagro, presidente de la OEA, que lo puso Mujica, le hizo el lobby político Mujica, para que fuera presidente de la OEA. Y hoy somos responsables, o por lo menos la izquierda uruguaya, o la socialdemocracia uruguaya, o el socialliberalismo uruguayo, como lo quieran llamar, son los responsables históricos, que escribió páginas realmente negras para el proceso de los trabajadores en América Latina. Esta es una realidad objetiva, esto es indiscutible, hay que ir a los documentos, esto no se discute. Después, si es horrible o no, bueno, esos son otro tipo de valoraciones. Ahora, que los hechos sucedieron, están documentados. Por otro lado, somos un país que le abrimos la puerta, como pasó históricamente siempre, después de un gobierno socialdemócrata, socialliberal, le abrieron la puerta a la derecha. Llega a la derecha y este presidente no es cualquier presidente. Este presidente no es cualquier presidente. Es un hombre joven, es un hombre que su padre fue presidente, es un hombre, su padre es un hombre de la ultraderecha fascista. Ustedes lo vieron ahí en Chile, cuando ahora fue a apoyar está la foto, saludando con la mano en alto y un tapaboca blanco, ¿no? En un acto de, ¿cómo es este neonazi chileno? El hijo del... ahí está. Ahí está. José Antonio, por José Antonio Primo de Rivera, Cast. Ahí está. El padre está ligado a eso, pero no de ahora. Él escribió un libro en su juventud que se llama El Quebracho, que está en la Biblioteca Nacional, el cual reivindica el franquismo y cuenta que cuando Franco lo saludó, que su familia lo mandó a saludar a Franco, él lloraba y le temblaban las piernas. Son estancieros, representan los intereses más retrógrados del Uruguay, vinculado directamente a unos sectores financieros internacionales muy discutidos. En estos momentos pertenece el padre a un grupo que ustedes lo deben de conocer, obviamente, que es el Grupo por la Democracia en América Latina, liderado por Aznar, fundado por la Fundación Bush, en el cual participa el padre de él, participa, coordinados por Vargas Llosa, participa Macri, participa Uribe, participa el expresidente de ustedes y otros varios personajes de ese tipo. Ellos fueron los que escribieron y firmaron una carta pidiéndole a Trump que invadiera Cuba y que invadiera Venezuela, y que ellos se iban a encargar de que volviera la democracia en esos países. Este joven presidente forma parte, de alguna manera, de un entramado internacional que tiene la necesidad de tener un líder para Latinoamérica joven, de la ultraderecha tipo Fox, digamos, en España. Días pasados estuvo acá el presidente de Fox, de España, y Ciudadanos, que es la disensión, digamos, del PP en España, a reunirse con el presidente del Partido Nacional, que es el partido que representa al presidente de la República. Eso es lo que tenemos. La compañera le podría hablar mejor que yo sobre todo el tema sindical, que es lo que nos ocupa hoy y lo que está pasando. Cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias, compañero Héctor. Le dejamos entonces la palabra a la compañera Lorena para que nos cuente de su
lucha heroica que está dando por allá. Pero sí. Bueno, la situación que tenemos hoy en el sistema financiero oficial, como empresas, como con todas las empresas públicas, en realidad, a partir que asume este gobierno, lo primero que hace es dar la orden a todas las empresas públicas y a los entes autónomos que tenemos en Uruguay de reducir un 3% sus presupuestos, lo cual iba a impactar necesariamente en el negocio y en los servicios, y eliminar vacantes al barrer, es decir, de cada 3 personas que pasan a retiro, solamente va a ingresar 1 en los bancos públicos. Bancos públicos que, como les decía, tenemos desde el Banco Central, que integra obviamente el sindicato como el sistema financiero, hasta los accidentes de trabajo de los trabajadores, que eso es el Banco de Seguros del Estado, no solamente tiene todo lo referente a los seguros, seguro de vida, seguro de automóviles, sino también los accidentes de trabajo, que en Uruguay hay monopolio. Tiene el monopolio en los accidentes de trabajo el Banco de Seguros del Estado, de ahí también la importancia que tiene la defensa de esta institución. Luego tenemos el Banco República como un banco de fomento que debería tener un rol social. De hecho, el día de hoy, el 30% de las ganancias del Banco República provienen de los intereses de lo que llamamos el crédito social, que son los créditos que le damos a los trabajadores y a los jubilados. En algunos casos, incluso cuando llega diciembre, hay una especie como de gran oferta, donde les perdonamos incluso algunas cuotas con tal de que vuelvan a endeudarse los jubilados y de esa manera puedan pasar las fiestas. O sea, el 30% del financiamiento del Banco República proviene de ahí. El Banco Hipotecario, por su parte, que les contaba un poco como hay dos instituciones dedicadas a la vivienda, una como aspecto comercial, el Banco Hipotecario, y el otro la Agencia Nacional de Vivienda, donde en la Agencia Nacional de Vivienda conviven además trabajadores en 2 situaciones distintas, unos que venían del Banco Hipotecario, trabajan 6 horas 50 y mantienen determinado salario, y otros que ingresaron directamente allí, que trabajan 8 horas y tienen un salario absolutamente inferior. Esa es parte de la lucha que tenemos hoy por hoy con el gobierno para el reconocimiento de estos trabajadores. El tema de la vivienda, brutal. El Banco Hipotecario pasó de tener un 75% en millones de dólares respecto a la vivienda, pasó a tener, ya está en el 55%. O sea, tenía mucho más mercado, ahora está en el 28% del mercado. Esto es justamente como desde el gobierno, al empezar a quitarles presupuesto y trabajadores a los entes autónomos y a las empresas públicas, necesariamente la banca privada, además extranjera, en Uruguay no tenemos bancos privados nacionales, bueno, se empiezan a apropiar de esos negocios. Sobre esa base, bueno, empezamos las negociaciones con el gobierno, empezamos a reclamar por esta eliminación de vacantes y falta de presupuesto para las empresas públicas. Esto fue en marzo del 2020, porque allí además empieza a golpear la pandemia. Fue en el mismo mes en que en Uruguay aparece el tema de la pandemia, que también obviamente ha sido utilizada por el gobierno para generar mayor endeudamiento y mayores libertades a las empresas privadas. Una de las primeras medidas que toma el gobierno, por ejemplo, es liberar encajes de todos los bancos, pero también de los bancos privados, o sea que los bancos privados lo que hicieron fue, por un lado, despedir gente, que eso lo hicieron todas las grandes empresas, es decir, se vieron con la libertad de echar gente a la calle justificándose con la crisis, y el seguro de desempleo, donde van los trabajadores, en realidad lo pagamos entre todos los uruguayos con los aportes que hacemos todos los meses a la seguridad social. Entonces, siempre estamos pagando los trabajadores todo lo que es el aspecto de la crisis desde el primer momento. Liberan los encajes de los bancos privados, entonces los bancos privados con más dinero pueden salir además a competir en tasas con los bancos estatales. A su vez los bancos estatales empiezan a darle garantías a las empresas privadas, es decir, que las grandes empresas privadas tienen tasas preferenciales, que cualquier uruguayo tiene que sacar un préstamo en dólares y lo saca al 9%, una empresa lo saca al 2%, al 2,5% en dólares, con una garantía que en realidad es una garantía que pone el Estado para el pago del crédito. En algunos casos incluso hasta le prestamos para que pague la primera cuota. No así con los trabajadores y con los jubilados, que están cada vez más endeudados, además producto de que la inflación sube y tenemos todos rebaja salarial. Esa es la otra del gobierno. Dijo, bueno, acá hay que ajustarse, como siempre, se ajustan salarios, se ajustan jubilaciones, los sueldos no han aumentado al mismo nivel que la inflación, y lo cierto es que eso ha generado distintos tipos de conflictos. Lo que pasa que al día de hoy, en realidad, resistiendo por el tema del salario, estamos los bancarios. La Mesa Sindical Coordinadora de Entes, que es una especie de organismo intermedio entre la Convención Nacional de Trabajadores, de alguna manera, está el sector público, y luego viene la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, que somos justamente todo lo que son los entes autónomos. Ellos empiezan ahora en marzo a negociar su convenio colectivo, pero lo cierto es que ya han tenido rebaja salarial, y el sector público en general, los ministerios, etcétera,
ya aceptaron de alguna manera que no se les pagara todo lo que era la inflación y prorratearon hasta el 2024 la pérdida salarial. También eso genera determinado aislamiento en el sector bancario porque estamos peleando por algo que varias direcciones ya dejaron de alguna manera de defender. Si bien firmaron en desacuerdo, terminaron firmando los convenios colectivos porque hicieron otra evaluación distinta a la que hicimos nosotros de, bueno, cuál era la coyuntura o cuánto podían movilizar a sus afiliados, por ejemplo, en verano, ¿no? Algo que nosotros en realidad sabemos que hay una dificultad con el tema del verano y las licencias, pero también sabemos que al gobierno que apunta sobre todo a los servicios y al turismo, porque estamos vendiendo todo, entonces en definitiva lo que un poco queda es eso, también hay un impacto allí si queremos hacer medidas en lo que pueda hacer afectar la zona balnearia, fundamentalmente en Punta del Este, como ahora, que es lo que tenemos planteado. Yo no sé cuánto están informados ustedes del conflicto, pero lo que tenemos planteado para esta semana es el viernes anterior a que comienza la semana de carnaval, es una marcha hacia Punta del Este, donde la idea fue siempre no que fuéramos bancarios a la cabeza y el resto como furgón de cola, sino generar una organización colectiva, horizontal, con todos aquellos sectores, sindicatos, organizaciones sociales, gente de a pie, que se sintiera perjudicada por la política económica del gobierno, quisiera acompañarnos a marchar. Esto va a ser el próximo viernes, bueno, y ahí un poco que estamos intentando negociar con distintos sindicatos y con distintas organizaciones que se vienen adhiriendo, pero queda mucho trabajo todavía por hacer en lo que existe esta semana, y ha generado durísimas críticas por parte del gobierno, ataques brutales. Del presidente. Del propio presidente de la República, de los ministros, de varios ministros, y además del intendente de Maldonado, que hasta hace pocos días se pasaba el día viendo cómo nos iba a prohibir el ingreso a Punta del Este y cuánta policía iba a necesitar para bloquear la llegada de los trabajadores a Punta del Este. No sé si me quieren preguntar algo, yo sigo. Pero capaz que está bueno que me pregunten alguna cosa. Yo quería contar nada más lo que decía la compañera, que es muy interesante políticamente el proceso que se está dando, porque se están acercando los sindicatos de base. O sea, ustedes no sé si conocen cómo está compuesto la cúpula de la Comisión Nacional de Trabajadores, que ellos llaman central, pero por estatutos es una convención. Los estatutos, cuando vas a los estatutos, es una convención. Los sectores más reformistas la llaman central y han impuesto llamarla central. Esto que puede parecer un problema semántico, es un problema político muy serio, que fue laudado en los años 66, donde las dos corrientes del sindicalismo uruguayo fueron históricamente más grandes, que eran los comunistas y los anarquistas, lograron un acuerdo y quedó en los estatutos una convención. Digo esto porque este fenómeno, que de alguna manera los compañeros están planteando, ha permitido, por ser una convención, que sindicatos de base se entren a acercar a esta recorrida, se entren a acercar a esta marcha. No las cúpulas, sino los, por ejemplo, te puedo poner, le ponemos un ejemplo del gremio lácteo. El gremio lácteo, no sabía si lo podía decir, por eso lo consulté. Las centrales, tenés una federación de gremios lácteos. Hay un gremio lácteo, y parecería que van a venir más, que son los sindicatos de base, de las fábricas de base. Fábrica de 300 trabajadores, 200 trabajadores, de 1000 trabajadores. Esos sindicatos se están acercando a la marcha y se están acercando a la propuesta que se está haciendo, que es un sindicalismo totalmente diferente. ¿Tá? O sea, las compañeras no son dirigentes, las compañeras son representantes de los trabajadores. Y eso en Uruguay quiere decir mucho, porque, por ejemplo, te pongo el caso de la salud. Hay una empresa muy importante, que es la española, la sociedad española, que el gobierno en 24 horas, con una ley, la cierra y distribuye a su personal, quedando alrededor de 400 personas, muchas de ellas mujeres, porque son enfermeras, en la salud, de jefas de familia, y van a quedar en un bolsón que no se sabe de dónde van a ir. Ahí se hizo elecciones en el medio de todo eso, y ganó una dirección nueva, una dirección joven, una dirección con otro criterio, que podemos compatibilizar los criterios en cuanto a la democracia sindical, que es lo que se persigue, como punto indiscutible del proceso de la organización de los trabajadores. La horizontalidad y la democracia sindical. Entonces, la democracia obrera, para decirlo de otra manera. Eso permitió
que ganara otra dirección. El ministro, fíjate vos, digo, y una cosa que estamos viviendo acá en Uruguay no había existido, sale a desconocer esas elecciones democráticas y dice que quiere discutir con la dirección vieja, con la que había sido derrotada, y con el secretario general de la FUS. Porque estos compañeros dicen, nosotros no lo reconocemos al secretario general de la FUS. Entonces, eso genera un problema político importante, grave, que por primera vez de la salida a la democradura, como le digo yo, a la democracia, dicen los demás, a la democradura, permitió que se viera claramente dos tipos de sindicalismo diferentes, y que este tipo de sindicalismo que estaba oculto por la burocracia, este tipo de sindicalismo democrático, este tipo de sindicalismo participativo, donde no hay líderes, sino que la gente es el líder, y la gente nombra a sus líderes, los líderes salen de la lucha, no del acuerdo político como la cúpula del PCNT, estos compañeros están logrando algo que realmente, yo no dudo en decir, que le decía hoy a la compañera, es importantísimo desde el punto de vista político, en general, ¿tá? Porque se empezaron a acercar otros sindicatos, el sindicato de la Española, con ustedes, sindicato de camioneros, todos esos sindicatos que están peleando y están solos, absolutamente solos, porque la cúpula los tranca, porque durante 15 años de gobierno progresista, el secretario ejecutivo del PCNT en su gran mayoría pasaron a ser un ministerio de trabajo, tratando de no hagan huelga, es el primer gobierno de izquierda, gritaban, este es nuestro gobierno, en su discurso decían, este es nuestro gobierno, algo que nunca se había visto en el Uruguay. Hoy todo eso se está terminando, hoy todo eso la gente está despertando. Hoy la gente dice, vamos a la marcha, vamos a ver qué sale, no podemos garantizarlo. Los compañeros están peleando. Adelante. Seguí, pregunten ustedes. Mira, A ver, yo quisiera... yo quiero hacer... Ya, Patricio. Sí, cortito, mira. Yo he estado en Uruguay un par de veces, visitas muy cortas, invitado por sindicatos, pero más bien por cúpulas sindicales, porque yo fui muy activo en el movimiento No Más FP en Chile y además era asesor de los sindicatos bancarios, del sector privado. Ajá. Tengo la impresión que en Uruguay, a diferencia de Chile, los sindicatos consiguieron mantener un porcentaje importante de las conquistas tradicionales, pero si estoy equivocado, ustedes me explican. Pero quisiera saber qué tan fuerte es la burocracia sindical y cómo hace para mantener su control, y cómo ustedes creen que la pueden derrotar. Que es una pregunta importante para nosotros también, porque lo que decían antes sobre la situación política es bastante parecido al papel que cumplió la Concertación aquí, presentándose como de centro izquierda, aunque en realidad fueron gobiernos completamente neoliberales, sin atisbo de políticas progresistas casi. Ya. Y ahora vamos a tener algo parecido, creo yo, con el gobierno nuevo, a pesar de que toda la gente está tremendamente ilusionada. Va a pasar algo parecido, ¿no? Sí, pero mi pregunta es para la compañera, a ver. Sí, ¿cómo vale. ven la A ver, el proceso nuestro, la verdad que nosotros venimos de un colectivo que empezó en 1999 en la banca, en el Banco República en particular, y llegamos a tener una presidencia, pero como lista mayoritaria, pero sin ningún tipo de mayoría, o sea, teníamos mayoría, éramos lo más votados, pero no llegábamos a tener mayoría en el organismo. En 2005, y obviamente nos vaciaron el organismo, no pudimos hacer absolutamente nada, esto a nivel del sindicato de base del Banco República, las demás agrupaciones no participaban, no conseguíamos tener la mayoría para sesionar, y estuvimos 2 años prácticamente sin poder funcionar, apelando a las juntas de delegados, que sí están en el estatuto, pero era muy difícil porque en realidad los sindicatos de base no manejamos las licencias gremiales, por ejemplo, que en bancarios hay algunas conquistas interesantes, es decir, los representantes sindicales en ese momento, luego se achicó, pero podían tener hasta un consejero central de todo el sindicato, el 100% de la licencia anual, es decir, podía pasarse el día entero el presidente del sindicato, ¿no? Un consejero central,
podía pasarse el día dedicado a la actividad sindical. Y luego los sindicatos de rama, porque el sindicato bancario es un sindicato único que tiene un sector privado y un sector oficial, y estamos dentro del mismo sindicato, lo cual ya tiene su propia contradicción en sí misma, ¿no? Y luego vienen sí los sindicatos de base, si es del sector público, cada banco público tiene la suya, cada institución financiera privada tiene la suya, y son asesoras de esos consejos que nuclean ya los dos sectores, y luego el Consejo Central. Entonces, fue bien difícil llevarlo adelante, porque en realidad las licencias gremiales de todos modos lo firmaban en los consejos, y al no tener representación allí, fue durísimo. No se pudo prácticamente llevar adelante ninguna propuesta, porque incluso haciendo juntas de delegados, después no conseguíamos que le firmaran las licencias gremiales a los compañeros que venían, entonces era como, tu palabra tampoco valía nada, y era muy difícil generar algo en los propios trabajadores, era muy difícil contactarse con ellos. Luego, cuando llega el gobierno progresista, nosotros fuimos muy perseguidos, como teníamos una visión tan independiente de clase, o sea, la burocracia sindical, cuando asume el gobierno Frente Amplista, nosotros les decíamos, porque ustedes están con el gobierno, y ellos nos dijeron, epa, nosotros somos gobierno. Y allí es que se crea esta corriente articulación, que su objetivo era articular justamente entre los trabajadores y el gobierno. ¿Está bien? Entonces, esa era una realidad que el país necesitaba para introducir todos aquellos cambios que con la izquierda como oposición, la izquierda entre comillas como oposición, no se podían alcanzar. ¿Está bien? Entonces, si la izquierda no llegaba al poder y seguía manteniendo de alguna manera ese vínculo que iba a seguir manteniendo con la Convención de Trabajadores, con ese respaldo de alguna manera que tenían, era imposible generar la reforma de la salud, la reforma de la educación, la reforma tributaria, la reforma de las cajas paraestatales. Es decir, una serie de reformas que la venta al país se tenían que hacer en el Uruguay, la extranjerización de la tierra, estos negocios con estas superempresas que en realidad están haciendo caroso todo el país, problemas con el medio ambiente, bueno, todo esto no se podía hacer si la izquierda no llegaba al poder. Cuando la izquierda llega al poder, recién se pueden empezar a hacer estas reformas con el acolchonamiento de la Convención de Trabajadores, que mantuvo a la gente que quiso salir a la calle quieta en su lugar, es decir, frenó las movilizaciones populares, y de alguna manera también intercedía para que no se les fuera demasiado la mano al gobierno, porque había cosas que se podían bancar y cosas que no se podían bancar. Entonces, ahí cualquier agrupación que fuera independiente, que dijera, no, pero a ver, si no quiero que privatice la derecha, yo tampoco quiero que privatice la izquierda. A ver, el problema es la privatización, no quién la hace, ¿no? Porque además ahí se empieza de alguna manera a trabajar también con la cabeza de la gente, entonces uno ya empieza a discutir de otras cosas y ya no se habla de lo que se tiene que hablar. Entonces fuimos muy perseguidos a partir del 2005, 2007, fuimos a un conflicto durísimo durante el 2010-2012, bueno, amenazas de muerte que nos llevaban por abajo de la puerta porque queríamos desestabilizar al gobierno de Mujica, porque nosotros justamente, los bancarios, tuvimos la rebaja salarial más grande de la historia. Y patotas, perdón, ya que Sí. no nombraste. Amenazas de muerte por abajo de la puerta y patotas, patrullajes del MPP para que no pasara nada. El propio gobierno como de izquierda, ¿no? Bueno, traslados, pérdida de carrera administrativa, en fin, o sea, fueron años bastante duros. De hecho, nosotros que siempre reivindicamos que había que ir a trabajar, que uno debe ser representante sindical, pero que no te puedes alejar de la gente, que vos tenés que ser el mejor laburante además, pasamos, o sea, en un momento donde se trabaja por mail permanentemente, yo estuve desde el 2012 hasta el 2019 sin correo electrónico para trabajar, o sea, podía ir a trabajar, pero mis compañeros sabían que yo tenía una cruz sobre mi cabeza por ser representante sindical, y yo no podía hacer mi tarea correctamente, y les tenía que estar diciendo, che, y todo el tiempo tenía que marcar que en realidad yo no estaba en igualdad de condiciones con ellos, y esto pasó durante el gobierno progresista, y esto pasó con la burocracia sindical, es decir, esa forma de trabajar con las minorías, de desproteger a los trabajadores, de eliminar los delegados de base, es decir... La pandemia. No, esto fue incluso anterior, es decir, había delegados, el Banco República tiene presencia en todo el país, en los 19 departamentos, y hay más de un banco por departamento. Si tenemos incluso sucursales en pequeñas ciudades y en pequeñas poblaciones, y cada uno de esos lugares tenía un delegado del sindicato allí, que fue desmantelado. Es decir, cuando apareció una consultora para modificar la manera de ascender y la manera de idear la carrera administrativa, el sindicato se encargó de poner gente afín a ellos en sectores, participó de toda esa reestructura que no daba garantía a nadie,
y esa gente que por el sindicato participaba se terminó mezclando con la administración, y en determinado momento los correos sindicales, cuando todavía los imprimíamos, llegaban a los gerentes de cada una de las sucursales. Ellos eran los gerentes representantes de la administración y al mismo tiempo eran los delegados sindicales. Ok. O sea, eso como para que se haga una idea del funcionamiento. Y luego, por supuesto, ¿cómo se mantienen? Se mantienen porque ellos tienen la finanza, fundamentalmente, y además tienen estos vínculos con el gobierno, donde ellos continúan articulando, y estamos hablando siempre de una concertación. O sea, por ejemplo, me frenaron una propaganda, que fue muy duro porque no te liberan la plata, ellos se matan de la risa del estatuto, y vos no tenés manera más que con la gente de apretarlos o de hacerlos echar en un momento donde la ideología se fue a la miércoles, porque no vas a pedir una intervención del Ministerio de Educación y Cultura, porque los tipos hacen cualquier cosa con las finanzas. Y la gente de alguna manera hay que como empezar a traerla otra vez a pensar en los problemas de los trabajadores y a acercarse a la organización sindical. Entonces ellos lo que hacen es primero que nada cooptan los fondos. Esto es así, entonces de alguna manera manejan los fondos, manejan las comunicaciones y manejan toda la infraestructura del sindicato. Entonces es muy difícil batallar frente a eso. Y así de alguna manera es como se sostienen. Además, por supuesto, de que tienen estas negociaciones. O sea, ellos son dirigentes, o sea, ellos no le preguntan, nosotros le preguntamos a la gente lo que quiere y vamos y hacemos lo que la gente nos dice. Y si ganamos, ganamos, y si perdemos, perdemos, y festejamos cuando perdemos porque estamos haciendo lo que la gente dijo y la gente dijo lo que quería hacer. Esta gente te hace 6 asambleas seguidas hasta que sale lo que ellos quieren o directamente no te convocan. Por ejemplo, el sector privado del sindicato bancario hace más de 20 años que no hace una asamblea general. ¿Ah? Negocian por sectores, les tienen que pedir prácticamente cita para poder hablar con los trabajadores, o sea, son una casta. Pasan por sus secretarias. Son una casta, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, nuestros afiliados, nuestros representados tienen nuestros teléfonos celulares y nos llaman a cualquier hora y nos mandan WhatsApp en cualquier momento, los 365 días del año, sábado, domingo, feriado. Porque tenemos ese otro vínculo, ¿no? O sea, es otra cosa, porque es otra manera de hacer sindicalismo. Pero bueno, lo cierto es que respecto al tema de la burocracia, ellos cometieron un gravísimo error en 2017, estaban tan aliados con el gobierno que el gobierno empezó a cerrar sucursales del Banco República en el interior del país, que era donde este sector siempre había tenido mayoría. Claro, el sector de alguna manera que va como más atrás, ¿no? Incluso claro, políticamente. O sea, de hecho gana la derecha en la izquierda, en el interior del país gana la derecha a nivel de las elecciones nacionales, y a nivel de las sindicales, ellos ganaban articulación, ganaba las elecciones en el interior, pero cuando el gobierno frente amplista empieza a cerrar sucursales en el interior, y ellos acordaron cerrar sucursales en el interior, y no salieron a defender las sucursales en el interior, y nosotros sí, nosotros lo hicimos, y en ese momento ya habíamos crecido, conseguíamos tener la mayoría junto con otra agrupación. Cuando empezamos el conflicto crecimos rápidamente, lo primero que conseguimos fue el Consejo del Sector Financiero Oficial sin mayoría, pero conseguimos de alguna manera crecer porque empezamos a defender las sucursales del interior del país donde ellos históricamente habían ganado. Y a partir de ese proceso, incluso perdiendo asambleas en el medio, hemos perdido asambleas, pero no hemos perdido las elecciones. O sea, por ahí la gente por ahí la gente no comparte una idea nuestra en una asamblea, pero sabe que le vamos a hacer caso y luego nos vota igual en las elecciones porque hacemos igual lo que ellos nos dicen cuando les preguntamos. O sea, intentando cambiar la manera de hacer sindicalismo, porque también es verdad que hay una convención que no es una central, pero a ver, la cuarta parte de los trabajadores uruguayos están sindicalizados en la Convención Nacional de Trabajadores. Hay una crítica ahí también al nivel que tenemos de afiliación o de organización sindical. Y ahí también se ha eliminado la solidaridad. Entonces nunca es suficiente un conflicto, o sea, nunca hay motivo suficiente para hacer algo por los otros, y se ha perdido la solidaridad también de los gremios más fuertes con los más débiles. Porque también el gremio más fuerte, como es bancarios, tiene una responsabilidad con los demás. Porque nosotros es verdad que somos más fuertes, somos el corazón del sistema capitalista, obviamente nos protegen, tenemos ley de secreto bancario, no podemos hacer nada de lo que pasa ahí, manejamos miles y miles de millones de dólares, tenemos información privilegiada, cada uno de nosotros da $100.000 de ganancia neta a nuestras patronales, en la propia lógica capitalista,
bueno, somos nosotros los que tenemos que ser solidarios con otros trabajadores, que eso también se ha olvidado, ¿no? O sea, los sindicatos fuertes, en muchos casos, van para adelante, con planteos sumamente corporativos, y aquellos sindicatos débiles de servicios, con mayores dificultades para organizarse, también con gente más joven o con mayor cantidad de gente de personal femenino, de alguna manera quedan librados sin ninguna mano, sin que se le tienda ninguna mano, y sobre todo si son críticos de la dirección, sos aplastado. Lo que pasa es que de alguna manera nosotros nos rodeamos de parte del movimiento sindical de otros sectores, de compañeros que venían también de la lucha revolucionaria, y cuando hubo que ir a los roscazos, fuimos a los roscazos también. O sea, sobre todo para la gente que habla de violencia en el movimiento sindical, hay muchas formas de violencia. Hay una que es la violencia desde la institución, donde a uno se te permite pensar diferente, donde se te vende una patronal porque no pensás diferente, ¿no? Como me pasó a mí, por ejemplo, 2 años de sumario por un volante sindical que no le gustó al director frente amplista, y te dejan tirado, y dejan que te saquen el sueldo, y que tu familia se muera de hambre, y no les importa, ¿no? O sea, desde ese lugar, bueno, también nosotros de alguna manera nos blindamos con otros compañeros, entonces sí, ejercen permanentemente esa violencia que hay que resistir, y bueno, y uno se defiende hoy con más gente atrás, hoy con presidencia en el Banco República, con presidencia en el Banco Hipotecario, con presidencia en el Consejo de Sector Financiero Oficial, con muchos militantes, o con muchos más militantes que los que tienen las otras agrupaciones, ¿no? A lo que hoy por hoy que hay realmente un problema con la militancia, estamos bastante mejor que los demás, pero lo cierto es que sigue existiendo esa violencia, y nosotros, ya te digo, de alguna manera blindándonos con el resto de compañeros de las organizaciones sociales, de gente, ¿no? Gente de la plenaria, ¿no? Por Verdad y Justicia, ¿no? Que no es la gente tampoco de familiares, con otro tipo de compañeros, incluso de agrupaciones sindicales, de alguna manera también nos hicimos respetar, no siempre así democráticamente, porque realmente la violencia era brutal, pero Son patotas. lo conseguimos. Ante la patota te tenés que defender patota, ¿no? O sea, pero también está bueno decirlo, ¿no? Porque ahora uno ve muchos chicos como con ganas de tal, y que te miran un poco también los nuevos militantes, como diciendo, ¿no? Como, ay, pero no estás un poco... No estás como un poco agresivo, no estás como un poco, no, bueno, entonces también hay que enseñar eso, ¿no? Así que ante la violencia, bueno, hay que responder, ante la patota hay que responder, y que si no hubiera sido por estos compañeros, que había que meter el gaucho, porque eso también es un poco masculino, ¿no? Si se quiere el tema del sindicalismo, pero también hay que explicarlo así, por más feminista que uno sea, cuando hay que irse a los roscazos, hay que irse a los roscazos, y las mujeres en general no nos vamos a los roscazos, pero por el momento pasa así en el sindicalismo. Bueno, o sea, yo a veces les digo, a ver, gente, esta sala, la sala para sentarnos, ¿no? A trabajar. Esta sala la tenemos porque nos agarramos a los roscazos, muchachos. Si no, no había sala, te dejaban tirado en un sillón. No te dejaban entrar al sindicato, no te dejaban entrar al sindicato. Siendo la presidenta de banca oficial, no la dejaban entrar, y trabaja en un cuartito como este, que uso yo. Bueno, todavía tenemos una sala cerrada, ¿no? O sea, había una sala donde sesionaba siempre, históricamente sesionó el Consejo de Sector Financiero Oficial, y desde que asumí la presidencia, esa sala está cerrada y solamente la puede usar el Consejo Central. Mirá el nivel que estamos hablando, ¿no? Okay. Y ahora para esta lucha que ya están en ella, pero que están preparando una movilización que es muy respondida por la reacción, por lo que yo he leído, porque estuve leyendo. ¿Cómo, es histórico, perdona Patricio, es histórico. Están dando como para juntarse con otro sector y no quedar solos? Claro. Muy bien, es lo que trataba de decirte hoy. Primero que nada, es histórico que un presidente de la República, 3 ministros de la República y un intendente, que es el intendente Maldonado, salgan a responderle a un sector sindical. Con cosas muy bajas. Por ejemplo, los tratan de privilegiados. Ustedes son privilegiados, porque ustedes ganan más que los otros. Lo que no explican que eso no lo regaló nadie, obviamente. Eso fueron las luchas y la acumulación de luchas de años y de años de grandes dirigentes sindicales que tuvo en su momento bancarios. Entonces, se está transformando de a poco en un tema político. Lo que explicaba la compañera que se van acercando, que tú preguntabas de la marcha, mira, hay un tema que pasó acá en Canelones, en el interior, con los frigoríficos, que fue ejemplarizante ese tema. A un frigorífico pequeño, el frigorífico Las Piedras, echan gente. La gente, sin consultar a su sindicato central, la primera reacción fue ocupar. Acá no se echa nadie. No te olvides que la industria frigorífica uruguaya, solamente en el año de pandemia, exportó $4.000 millones en carne.
a China fundamentalmente. Y empieza la lucha. Pasan 20 días, no pasa nada, no pasa nada. Son capitales brasileros, el 65% de los frigoríficos nacionales, que le dicen nacionales, son capitales brasileros. Y se logra detectar que hay otro frigorífico que pertenece al mismo grupo económico. Y se logró que ese frigorífico parara en solidaridad, pero te cuento esto porque son muchos años, como decía la compañera, que no pasaba más esto en el lugar. En mi juventud yo sabía que era así, era lo normal. Ahora no, cada pasito que das es un triunfo. Se logró parar ese frigorífico en solidaridad con el frigorífico que estaba ocupando. Y a la vez, la burocracia de la Federación de la Carne no tuvo otro remedio que salirlos a respaldar. Pero esto cuando ya estaba terminado prácticamente el conflicto y se ganó, porque se necesitaba demostrar que con la lucha se ganaba un conflicto. Atrás de todo eso saltan una serie de pequeños conflictos. Y todos esos conflictos que han saltado, como por ejemplo, los camioneros, como por ejemplo, la gente del LATI, como por ejemplo, yo ahora no me lo recuerdo todos, son casi 30 conflictos que hay, aislados totalmente, perdidos totalmente en el interior del país, que no nos enteramos, así que no te enterás, que te tendrías que enterar, porque a través del PCNT tiene que llegarte la información, que no te enterás, están adhiriendo de a poquito a la marcha. Ahora hay que hacer un trabajo titánico, porque hay que ir personalmente, tenés que ir vos, los compañeros no duermen, hace varios días que están sin dormir. ¿Está? Hoy domingo, ya ves, hasta ahora la compañera está trabajando. El gran problema que es el lograr seguir manteniendo una línea de conducta sindical transparente, antiautoritaria, democrática, por lo tanto, y se va sumando la gente, y esperamos cosas buenas, no sabemos cuándo. Hoy los plenarios, incluso dirigidos por el Partido Comunista, como por ejemplo plenarios de Canelones, estaba discutiendo, fíjate tú, el apoyo a la marcha, y se dividieron, ya no podés hablar con nadie. En el medio del plenario de un partido comunista, un compañero plantea adherirse a la marcha, honestamente, el compañero, un trabajador de base, dice, nos tenemos que reunir vamos a ir a la marcha, ¿cuántos vamos a ir? Dijeron, no, pará. Y ahí empezó una discusión y se dividieron. Este compañero me vino a decir eso. ¿Tá? Entonces ahí está creciendo para todos los costados, y lo digo con mucha responsabilidad, desgraciadamente somos muy chiquitos y no tenemos las posibilidades de influir más. Porque si no, esto se transforma en una bola de nieve, y las bolas de nieve, ustedes como nosotros sabemos, son imparables después. Y siempre termina la derecha capitalizándolas. Ya ven el proceso chileno, por lo menos como lo vemos de acá. Entonces no tenemos la estructura, no tenemos la fuerza. Hoy logramos algo importante que yo ya aprovecho acá delante de la compañera, pedírselo a usted, a ver si es posible, que lo manejen ustedes. Hoy logramos, a través de los gremios de la Argentina de profesores, que la Federación de Bancos Oficial de Entre Ríos apoye la marcha y apoye el conflicto bancario. Y el mismo compañero secretario general de la banca de Entre Ríos era el que se iba a encargar en llamar a Buenos Aires y hacer todos los trámites para que la federación, se llaman, la bancaria se llama el sindicato, que es el sindicato más grande de los públicos. Sí, se los conozco. Socialdemócrata, peronista, todo, pero a nosotros lo que nos interesa es que le hagan llegar al presidente de la República, ¿tá? La exigencia de una mesa de diálogo, y él apoyó la marcha. Si ustedes pudieran mover algo, cualquier gremio, cualquier asociación civil, social, el compañero vinculado a los mapuches, acá se habla mucho y se discute mucho el tema de los mapuches. Si tú miras mi página de Facebook la vas a ver, porque acá es un problema también mínimo, no existe, pero la izquierda de carácter radical, reivindicativo, ha tomado el tema mapuche, porque ha habido la presencia acá de varios, tanto de la Argentina como de Chile, de varias delegaciones mapuche de 2 o 3 personas. Y se han vinculado mucho a nosotros en ese sentido. Entonces, si ustedes pudieran hacer llegar el apoyo a la marcha y mandar un telegrama, ¿cómo se dice ahora? Un correo, ahí va, un mail. Un telegrama. Un telegrama, ahí va. Se lo fue. Un telegrama. Somos viejitos, ¿qué querés? Está muy bien.
un correo a Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Pensaba haber hecho telégrafo, o sea, anduviste bien igual. Como sea. Yo después le voy a contar una anécdota a la compañera de no hace tanto tiempo. Telégrafo. ¿Sí? Mirá si seremos pequeños burgueses. Que le puedan hacer llegar a la Asociación de Bancarios del Uruguay, al nombre de la compañera, un mail apoyando la marcha y reivindicando los justos reclamos de los trabajadores bancarios, y lo mismo hacerlo llegar a Casa de Gobierno. ¿Tá? 2 mails de ese tipo, de la mayor parte de gente que pueda. ¿Tá? Si sean profesores, si son bancarios, lograr No esto en Argentina. Perdona, no tienen que enviar las direcciones, las señas a donde mandamos los correos electrónicos. Apenas termino, te mando todo. ¿Tá? Okay. Para nosotros es muy importante lo que pasa en la Argentina por 2 cosas. Esta asociación de bancarios es la que la gente de banca privada se conjugan, ¿tá? Entre ellos. Y cuando la gente de banca privada acá, la burocracia DEA, que es un sindicato mucho más poderoso que ellos, nos brinda el apoyo y le da para adelante a los compañeros, se le van a crear problemas serios. ¿Tá? Contradicciones secundarias, pero que en esta coyuntura son importantes. Dejo a la compañera. Sigan preguntando. Celso, tú querías hacer una pregunta. No, mira, yo creo que, o sea, mi consulta es la siguiente. Esta es una movilización de los bancarios. ¿Qué demandas hay detrás de la movilización? Porque no me queda claro. ¿Cuáles son las demandas que hay como para que se puedan plegar otros gremios? ¿O solo los otros gremios tienen que plegarse por solidaridad con las demandas de los trabajadores bancarios? Eso no me queda claro. Entonces, y la otra cosa que yo quería consultar tiene que ver, digamos, con la burocracia sindical. Porque la burocracia sindical, cuando está el gobierno Frente Amplista, por lo que yo entendí que dijeron, pensaban que eran parte del gobierno, digamos, ¿no? O lo decían que eran parte del gobierno. Decían. Claro, y hoy día que hay un gobierno de Luis Lacalle, ¿cierto?, que claramente es de una coalición de derecha, ¿cuál es la actitud de la burocracia? ¿Por qué no toman una actitud mucho más ofensiva? Porque por lo que yo leí, ¿cómo que se llama? El gobierno de Lacalle ha hecho toda una ofensiva, represión policial, sindicatos que son perseguidos por el gobierno. Entonces, ¿por qué no hay una respuesta más dura? O sea, o sea, tampoco es que soy ingenuo, porque aquí nos pasa lo mismo con las grandes organizaciones sindicales, ¿no? Que hay acuerdos por detrás y uno no los entiende. Entonces, pero esas son como mis dudas. Y así, a rasgo más general, fuera de lo sindical, ¿ya? Se supone, por lo que yo leí, que hay un referendo el 27 de marzo, ¿ya? En Uruguay, en donde se supone que hay una disputa entre, comillas, sectores progresistas y el gobierno, ¿cómo que se llama? Que busca derogar, por lo que yo entendí, una ley que es la conocida como LUC, ¿no? La ley de urgente consideración, algo así. Sí. Eso me gustaría saber, ¿de qué se trata exactamente eso? Porque dice que quieren derogar como 135 artículos que son bastante regresivos. Obviamente nosotros no tenemos los antecedentes más finos de la situación en Uruguay, pero sería bueno tener un informe. Y por otro lado, yo creo que sería bueno tampoco que no nos alargáramos mucho más en la reunión para que después podamos subir la grabación y no quede tan largo. Bien. Eso, compañero, nada más. Salud, te dejo a ti, pero mira, las reivindicaciones que nosotros vamos a llevar son, en primer lugar, en defensa de las empresas públicas, que eso nuclea a todos los uruguayos y a todos los trabajadores en realidad. Las empresas públicas nuestras dan ganancias, que luego gran porcentaje de esas ganancias pasan a rentas generales, donde después se redistribuyen o se deberían redistribuir entre toda la ciudadanía para mejorar la salud, para mejorar la educación. Y de ahí la importancia del mantenimiento y el aumento de las ganancias de las empresas públicas. Ese como uno de los ejes
El siguiente eje es por trabajo, porque nosotros tenemos en este momento 1000 vacantes en los bancos oficiales, que fueron las vacantes que eliminó el gobierno, más aproximadamente 500 trabajadores precarios, o contratados, subcontratados, pasantes, becarios, contratan empresas privadas que luego subcontratan personal y se apropian de la mitad del salario y nos salen más caros. Bueno, ahí nosotros lo que le decimos al gobierno es que no solamente que no tiene que eliminar más vacantes y que tiene que llenar esos 1000 puestos, cuando estamos hablando de que en enero aumentó en 50.000 los desempleados en Uruguay, y nosotros estamos peleando por 1000 puestos de trabajo, más 500 más que queremos que los consideren vacantes. O sea, que empiecen con un proceso por lo menos de desprivatización de esos puestos de trabajo, que también precariza. Entonces, desde ahí, que para nosotros la marcha, porque luego viene esto que yo les explicaba al principio, que es un tema más corporativo, de quién se incluye, quién no se incluye en el convenio colectivo. Nosotros, de alguna manera, si bien estamos peleando convenio colectivo, si nosotros incluimos las vacantes en el convenio colectivo, esto va a beneficiar a 1.500 uruguayos y además va a permitir que sigan dando ganancias a las empresas públicas. Y de ahí la conexión con el resto de los sindicatos, las fuentes de empleo y con el tema de las empresas públicas. Y además, como hubo una rebaja salarial generalizada, también contra la rebaja salarial, es decir, que no sea el ajuste del gobierno, el salario y la jubilación. Entonces ahí nucleamos a todos los uruguayos porque nos pasa a todos lo mismo, más allá de lo que hayan hecho sus sindicatos a la hora de negociar. Eso por el lado de la marcha. La segunda pregunta era... La luz. No. ¿No? No. No, la burocracia central, que era... Vale, porque, bueno, amplio y... todos pensamos que al ganar la derecha, de alguna manera íbamos a hacer un frente común, y esto no sucedió, y algunos nos quedamos como sorprendidos y empezamos a analizar por qué. Todo indicaría que en realidad, ¿por qué pasa? Parte de la política económica que está aplicando este gobierno empezó con el gobierno anterior. O sea, nosotros, por ejemplo, eliminan las vacantes, estos la duplican, pero el anterior ya eliminaba. Este está privatizando más, pero el anterior ya privatizaba. Y así con todos los rubros, si se quiere. Incluso las libertades sindicales. O sea, el decreto antipiquetes no es de este gobierno, ahora está dentro de la LUC, como vos decís, pero en realidad fue del gobierno anterior. La eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos a pedido de la OIT no fue con este gobierno, fue una de las últimas leyes que votó el gobierno anterior, dejar la ultraactividad de los convenios inexistentes. Ahora todo lo que vos conseguiste perfectamente lo tenés que volver a pelear de nuevo. Y eso fue el gobierno anterior. Entonces, y así podríamos decir con otra serie de planteos, incluso en esto de la ley de urgente consideración, donde parte de la discusión que se dio en Uruguay fue si ir contra toda o ir contra algunos artículos, y parte del gobierno había aprobado algunas de las leyes que estaban dentro de esta ley de urgente consideración, y eso también dividió al movimiento sindical. Entonces, de alguna manera, lo que empezamos a analizar algunos es que este gobierno iba a profundizar, iba a terminar de alguna manera profundizando lo que el anterior había empezado, porque el anterior ya no podía bancar, el gobierno progresista ya no podía llevar más adelante el cierre de lugares de bancos públicos, rebaja salarial para todo el mundo, aumento de los combustibles, privatización de ANCAP, o sea, no le daba. Venta del puerto. O sea, no le daba el fuelle para seguir, porque si no, no ganaban nunca más, llegaron hasta ahí. 5 años de este gobierno, ¿y quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Entonces, cuando se empieza a analizar que pueden volver, y que durante 15 años consiguieron mantener a la gente quieta, si los largamos, ¿no? Si nos largan a la calle estos 5 años y volvemos a sentir la fuerza del movimiento sindical y cómo podemos ganar, después cómo nos paran. Entonces ya va a ser más difícil articular, y ese es un poco el análisis que nosotros hacemos, y por eso, pese a que con algunas cosas se ponen de punta, en realidad siempre mantienen esa cosa tibia, como pasó con la ley de urgente consideración, que no se discutió en las bases, que muchos sindicatos cambiaron el voto cuando llegaron a la mesa representativa del PIT-CNT. Los delegados lo cambiaron por sí ante sí, atendiendo más a lo que el propio Frente Amplio les estaba planteando que a los trabajadores que estaban representando. Hoy, a poco menos de un mes, o a poquito más de un mes del referéndum, recién se está discutiendo el contenido, es decir, toda la discusión que se debió dar en el movimiento sindical, con resistencia en la calle, cuando recién aparece la ley de urgente consideración, solo por la forma, porque es una ley que tiene 100 días de plazo para además ser promulgada, a diferencia de cualquier otra ley que puede pasar 5 años y pasar para el gobierno. Se tienen 100 días
para aprobarla. La ley tenía 505 artículos o 503 artículos, terminó en 476 artículos, tiene 11 secciones, es decir, que modifica 11 grandes temas, la educación, la seguridad, bueno. Es un gobierno, cambia... Es como una constitución. Es una constitución nueva. Modifica cerca de 200 artículos anteriores. O sea, yo hice un estudio, por ejemplo, que se las podría mandar, que es una planilla Excel con la normativa que veía antes y lo que cambia, la nueva normativa. Le agregan cosas, algunas derogan, tipo se deroga todo lo que diga, todo lo que tenga este término en el Código Civil y todas las leyes que hayan, porque no sabían ni lo que estaban modificando. Bueno, y esa ley se dio de esta manera y el movimiento sindical fue como, bueno, vamos a ver, no, que en la calle no, que en la calle no, que si con un referéndum, que si un plebiscito, que si contra toda, en plena pandemia, que si contra toda, que si contra una parte. Y la presión del Frente Amplio por no derogar, no intentar derogar artículos que ellos habían aprobado sin discutirlo con nadie. Y de ahí que se suscitan como dos corrientes, los que van por los 135 artículos y un primer intento que hubo, que fracasó por distintos motivos que podíamos analizar después, de ir contra todo el articulado de la LUC, no solo por el contenido, sino por la forma absolutamente antidemocrática, porque es prácticamente una constitución nueva. No, ellos rompieron, tienen la responsabilidad histórica de romper el movimiento social uruguayo. Ellos rompieron el movimiento social uruguayo con los movimientos feministas, rompieron con toda una cantidad de gente que antes se juntaban y se peleaba juntos para hacer salir nada más que los 135 artículos. 135 artículos, porque ellos habían votado el 52% de la ley esta que estamos combatiendo. Yo, como la compañera, pertenecemos a un grupo de opinión que decíamos vamos contra toda, porque no solamente es justificarla, sino que tiene aspectos muy regresivos, y cuando te pones a analizar, como muy bien decía la compañera, ellos lo único que hacen es convertirlos en ley, pero eran todos decretos del gobierno Tabaré Vázquez y del gobierno Mujica. Lo que un trabajador no puede ocupar su puesto de trabajo es una ley sacada, un decreto de Mujica, que no se pueden hacer manifestaciones en la calle y cortar el tránsito, es un decreto de Tabaré Vázquez. Que no se pueden hacer piquetes en las puertas de la fábrica, es un decreto de Mujica. Y te puedo seguir así, y con la burocracia que vinculada a ellos, calladito a la boca. ¿Ah? Pero yo me permito afirmar lo que ustedes ya saben, por otro lado, no digo nada nuevo, que es la famosa teoría de la alternancia en el gobierno. Ellos votaron el 52% de la luz porque ellos pretenden volver a ganar en el 2024. Y es probable que lo hagan, no lo sé, o por lo menos dentro de 2 años. Es el modelo impuesto para toda América Latina, no nos escapamos de eso. Está una socialdemocracia con una base liberal, y después lo que llamamos la derecha, que viene después y profundiza más los cambios. ¿Qué es lo que pasó en Uruguay? Creo atrevidamente, me permito preguntar, si no es muy parecido en Chile, o en la Argentina, y agarrar país por país, más o menos, ese es el modelo, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos peleando contra eso, y si ellos se unen, como decimos siempre, los orientales nos tenemos que unir, mirar para los costados a los demás trabajadores de América Latina, porque la lucha es muy parecida. La lucha es de los trabajadores, y por lo tanto, los trabajadores no nos importa que el patrón, a quién vota el patrón. El patrón es patrón y el trabajador es trabajador, porque por eso existe la lucha de clases. Entonces digo, eso es en lo que están los compañeros, y nosotros apoyando desde afuera y tratando de darles una mano. Es muy interesante lo que está pasando. Por eso yo les pedía, no quería que fuera la compañera, les vamos a mandar todo, a ver si se puede conseguir el apoyo de ustedes, digamos. No nos importa, que apoyen la marcha y una mesa de negociación. Que se negocie, porque no tenemos lugar a negociación. Entonces le queremos forzar la mano de negociar. Ya hay un reconocimiento político tácito cuando un presidente de la República sale a criticar a un sector de los sindicatos. Entonces la gente naturalmente identifica, el verdadero enemigo del presidente de este gobierno son esos, no son esos. ¿Me explico? Entonces ya eso se está dando. Y ahí se están sumando cada gremio y cada movimiento social con sus propias reivindicaciones a Punta del Este, a la marcha Punta del Este. ¿Por qué? Porque se definió, es la cuna, y es verdad, de la oligarquía latinoamericana y española, para ser real, Aznar, Rockefeller. El último asado que comió con Rockefeller Mujica lo comió
en la casa de Rockefeller de Punta del Este, antes que muriera Rockefeller. Soros, su amigo Soros, tiene una gran mansión en Punta del Este. El hijo de Trump hizo una inversión en una gran joda, fue divino, porque lo recibió el gobierno, las inversiones extranjeras, un edificio Trump en el corazón de Punta del Este. Y después el loco dijo, sí, sabe una cosa, no voy a hacer nada. Echó a todos los trabajadores que estaban en 30 días y se fue a matar a su vida. Anda a cagar. Digo, ese tipo de cosas. Entonces la gente empezó a identificar, pero entonces los verdaderos enemigos son estos muchachos, estos locos, estos que están estos son honestos. Porque en Uruguay se juega mucho el rol de la honestidad, ¿no? Todo eso, que para nosotros son valores de clase, pero en la política uruguaya se juega mucho eso, y al Pepe Mujica lo votaron por honesto. La figura de él es la figura del presidente pobre y honesto. Y la gente votó eso. El gran triunfo de Pepe Mujica fue, bueno, el planteo originario de ellos. El planteo originario de ellos. Unir la 4x4 y el carrito basura. ¿Tá? Por eso se decía, hay patria para todos o para nadie. No, la patria no es para todos. La patria es para los trabajadores, no para los oligarcas. Entonces no es para todos. ¿Tá? Pero eso es otra discusión que la vemos en otro momento. ¿Tá? Sí. Sigan preguntando lo que quieran ustedes y estoy de acuerdo con de no hacerlo muy largo porque después no lo van a poder subir. Sí, Me lo mandás después, ¿no? Yo creo que deberíamos ir cerrando ahora. Sí. Ustedes nos mandan la información que tienen para poder, por Pues, ejemplo, eso de la ley de urgente consideración, me parece que yo por lo menos no tenía toda la información, ahora me queda más claro, entonces sería bueno si nos pueden enviar esas cosas. Por cosas de entenderlo mejor, porque es difícil entender la situación de un la país. compañía hizo un gran trabajo sobre eso. Un trabajo muy metódico, artículo por artículo. Sería bueno tener tener esa información, y creo que si el compañero Hugo está de acuerdo y el compañero y los demás compañeros están de acuerdo, deberíamos ir cerrando por aquí porque ya estamos completando la hora. Además, yo creo que la compañera está muy exigida de tiempo, me parece que Sí, está yo creo que quiere mucho. descansar, es cierto. Sí. Sí, necesita nosotros descansar. Compañeros, haremos mira, todos los esfuerzos por conseguir desde los sindicatos de acá apoyo para la lucha que ustedes están dando allá. Para empezar, cuenten con todo nuestro apoyo, digamos, desde acá. Eso.